Hola, muy buenos días en México, muy buenos días en toda América Latina, a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Mi nombre es Citlali Hernández Saad, soy coordinadora en México del trabajo de IPRI y el día de hoy estamos muy contentas, muy contentos de presentarles un trabajo de investigación que hemos estado realizando y que el día de hoy compartiremos con todas y con todos ustedes. Vamos a iniciar este evento. Invitamos a todas las personas que puedan también compartir esta información en sus redes sociales y que puedan seguir esta presentación que hemos preparado para ustedes. Vamos a darle la palabra en primer lugar a nuestra compañera Mónica Chuji, directora adjunta en América Latina de IPRI. Adelante, Mónica, bienvenida. Buenos días, Citlali, buenos días con todos y todas. Un saludo cordial desde el Ecuador. Es un gusto estar en este espacio en la presentación de estos 16 casos sobre la situación de México. Quisiera pues un saludo cordial al nombre de Indigenous People Rights International, IPRI, Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional. Presentarles muy brevemente qué es IPRI. IPRI es una organización global de los pueblos indígenas cuyo propósito es trabajar, proteger los derechos de los pueblos indígenas, uniendo esfuerzos, amplificando el llamado a la justicia para las víctimas de criminalización y la impunidad. IPRI se creó en el 2020 para dirigir y coordinar la iniciativa global que apuesta a abordar y prevenir la criminalización, la violencia y la impunidad contra los pueblos indígenas. Es importante destacar que IPRI, como una institución indígena global, trabaja guiado y apoyado por una junta directiva global, por una secretaría ejecutiva global y por un grupo asesor internacional compuesto por personas de larga trayectoria y experiencia que pertenecen a los pueblos indígenas. ¿Cuál es el propósito de IPRI y la iniciativa global? Nuestro objetivo se sustenta en tres acciones: en responder, en asegurar y aumentar la conciencia global. Responder cuando frente a los casos de criminalización que suceden entre los pueblos indígenas en todo el mundo. ¿Para qué? Para asegurar con nuestras respuestas a que estas comunidades de los pueblos indígenas amenazados puedan estar a salvo, puedan estar seguros. Y a través de campañas aumentar la conciencia global, las campañas que aborden el tema de la violencia y la criminalización de los pueblos indígenas en todo el mundo. Es importante destacar quiénes son las creadoras, las que han dado paso en abrir este espacio a IPRI como institución y a la iniciativa global. Hay dos mujeres reconocidas a nivel global por su gran experiencia y trabajo y su trayectoria, y se trata de la señora Victoria Tauly Corpuz, la ex relatora especial de Naciones Unidas, y de Joan Carlin, la galardonada con el premio Campeones de la Tierra de la ONU, que también y actualmente es la directora global de IPRI. Estas dos mujeres son las fundadoras de IPRI. ¿Dónde trabaja IPRI? IPRI está en México, por supuesto, está en Brasil y está en Colombia. Además está en República Democrática del Congo, en la India, en Filipinas y en Kenia. ¿Por qué se han identificado estos países? Justamente por el alto nivel de criminalización que existe en estos países, y allí estamos trabajando. Y por supuesto también con otros países del mundo, pero con énfasis en estos 7 países que acabamos de identificar. Eso es, en resumidas cuentas, IPRI. Y en el caso de México, por supuesto, tenemos una oficina y tenemos un equipo que trabaja conjuntamente con el Grupo Núcleo, que ya estarán presentando después de aquello. En esta ocasión se presentará 16 casos de una recopilación que se ha hecho durante un arduo trabajo a través del equipo de IPRI, el Grupo Núcleo, que se relatarán, y creo que es fundamental que se pueda dar a conocer estos hechos, estos casos,
que reflejan la situación, la grave situación que viven los pueblos indígenas en México. Muchas gracias, Citla. Muchísimas gracias, Mónica, por esta presentación y por platicarles a las personas que nos acompañan el día de hoy cuál es el objetivo, la misión, el trabajo que estamos haciendo desde IPRI. Y desde acá, desde México, queremos mandarle un saludo también a todos nuestros hermanos en Ecuador, que el día de hoy están viviendo también momentos intensos y momentos difíciles. Entonces, desde acá, desde México, compartimos un saludo y un abrazo para el pueblo ecuatoriano y a los pueblos indígenas del Ecuador que están en estos momentos en luchas muy importantes por la reivindicación también de sus derechos. Y a continuación vamos a escuchar a nuestro compañero Abel Barrera. Él es el coordinador también acá en México de esta iniciativa y nos va a presentar también el trabajo que está por acá, director de Tlachinolan, un compañero muy querido, muy reconocido en México y a quien le damos la palabra. Bienvenido, Abel. Muy buenos días allá en la montaña de Guerrero. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo fraterno a todas las personas, compañeros, compañeras, amigos, amigas de México que nos escuchan. Obviamente a quienes están sintonizándonos a través de estas redes para poder compartir este informe que es parte de un trabajo muy minucioso, muy cercano a la problemática que enfrentan los pueblos indígenas de México. Agradezco obviamente a Victoria, a Joan, que han tenido la confianza para poder realizar este trabajo desde hace ya más de 2 años. Aquí en México es un trabajo pionero en términos de construir un grupo núcleo de organizaciones sociales, de organizaciones indígenas, de trabajo sobre todo en el territorio con pueblos y comunidades indígenas de nuestro país. Eso es muy importante. Quiero hacer una breve presentación con algunos elementos que ya Mónica nos hizo el favor de resaltar para poder mostrar esta situación que enfrentan los pueblos indígenas de México. Aquí en nuestro país hicimos un pequeño equipo coordinado con la compañera Citlali, obviamente con el apoyo gran apoyo de la compañera Anabela Carlón y igualmente de un compañero que está allá en Chiapas, Eduardo, que pues ha estado trabajando directamente en las comunidades indígenas y que han documentado estos casos junto con el grupo núcleo que en verdad ha sido clave en estos trabajos. Pues hablo de organizaciones hermanas que en verdad pues son muy claves en lo que ha sido la documentación de estos casos. En Oaxaca pues hablamos de compañeros y compañeras que nos han apoyado como servicios para una educación alternativa, Educa. No digamos allá en Chiapas con el FRAIBA, la organización hermana Fray Bartolomé de las Casas de Chiapas, igualmente con el colectivo Emancipación de Michoacán, y también mujeres que se apoyan de Puebla, igualmente también la Consultoría Técnica Comunitaria de COMTEC de Chihuahua, las compañeras hermanas de Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos en Yucatán, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, INDEP de Jalisco, y bueno, con el acompañamiento también del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan. Hemos estado hermanadas en esta plataforma de trabajo que nos ha unido en medio de la pandemia, pero que sin embargo en estos 2 años hemos podido tener esta documentación. Y este es el primer trabajo que presentamos, que hemos titulado El asedio y el desprecio, que condensa, sintetiza
esta situación que enfrentan los pueblos indígenas de México, ese asedio que pues se está dando por parte de grupos paramilitares en Chiapas, de grupos empresariales en Chihuahua, en Guerrero, de grupos de la delincuencia organizada a los territorios comunitarios, y que esto se ha incrementado, se ha recrudecido por la violencia, por la indefensión que se encuentra la población y por ese alejamiento de las instituciones o esta colusión que se da de algunas autoridades municipales, locales con el crimen organizado. Eso es algo grave que está documentado desde Chiapas hasta Sonora, de Yucatán a Chihuahua, y que en verdad es algo que queremos mostrar y que estamos ya, pues sobre todo recabando estos testimonios, y que este informe da cuenta pormenorizada con los relatos de compañeras y compañeros, tanto rarámuris como celtales, como nahuas, como igualmente mepás de acá de la montaña de Guerrero. Bueno, pues queremos reiterar que el IPI precisamente es un trabajo minucioso, comprometido con los pueblos y comunidades indígenas. Si pudieran ayudarme a continuar con la presentación. Bueno, decíamos que si pudiéramos irnos al mapa de México, de favor, para no reiterar lo que ya Mónica dijo. Bueno, en nuestro país precisamente hablamos de una problemática nacional en cuanto a la población indígena. Sabemos que en este nuevo gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues hay una intención de implementar políticas, como ya lo han hecho en sus programas nacionales, de apoyo a la población más pobre de nuestro país. Sin embargo, sabemos que las regiones indígenas son regiones del sacrificio, zonas del sacrificio, zonas donde históricamente ha habido un abandono por parte de los gobiernos criollos, mestizos, y no solamente este abandono ha sido de dejarlos allá en las regiones de refugio, como decían los antropólogos, sino de permitir que en estos territorios gobiernen autoridades mestizas, autoridades que están vinculadas con caciques, con el ejército, con grupos de poder que en los últimos años han sido un poder fáctico, como es el crimen organizado. Y hablamos en este informe de 16 casos emblemáticos, si podemos llamarles así, en el sentido de que se han dado en estos estados. Bueno, hablamos obviamente del estado de Sonora, con el pueblo yaqui, que Anabela nos mostrará más a fondo cómo está esta situación, y donde sabemos que históricamente el pueblo yaqui ha sido un pueblo en resistencia, un pueblo que ha protegido su territorio, sin embargo, que ha tenido en diferentes momentos históricos este avasallamiento de las autoridades. Ha habido agresiones, asesinatos, desapariciones, hay una descomposición al interior de ciertos lugares del territorio del pueblo yaqui por la entrada del crimen organizado. Ha habido desapariciones de compañeros que han sido defensores, autoridades, líderes del pueblo yaqui. A pesar de eso, bueno, vimos que el presidente de la República estuvo para precisamente firmar este acuerdo con el pueblo yaqui, y por lo que se ha dicho, pues poder reconocer su territorio. Sin embargo, sabemos que hasta esta situación ha sido insuficiente por los conflictos históricos que se viven. Igualmente, resaltamos la situación de los pueblos indígenas de Chihuahua, sobre todo los rarámuri, que han sido también despojados históricamente de sus territorios por los mestizos, por los grupos de poder local, que ha habido desplazamientos forzados,
que ha habido situaciones graves de asesinato, de persecución, de criminalización, y que lamentablemente no han sido atendidos por los gobiernos. Al contrario, la región de Chihuahua es como el otro México, el México desconocido, el México olvidado, el México sometido ahora por la delincuencia organizada. Ha habido mucha violencia y sobre todo no han respetado los modos de vivir del pueblo rarámuri, ¿no? Los han estigmatizado y creo que eso es como lo más grave en este estado, el más grande de nuestro país, con una historia esplendorosa. Sin embargo, las comunidades indígenas pues enfrentan esta grave situación de pobreza, de desigualdad, de violencia, de impunidad y sobre todo que están luchando, resistiendo en los territorios y que las luchas históricas en México siempre han sido por la recuperación de sus sistemas normativos, para el ejercicio de su libre determinación. Y bueno, vemos que a pesar de estas situaciones de poder garantizar justicia a los pueblos indígenas, sigue habiendo conflictos agrario-territoriales al interior de los pueblos, ¿no? Hablemos de Chiapas. Históricamente, en verdad, Chiapas, los pueblos han sido los que están en la línea de fuego, enfrentando a los actores armados, ya sea el ejército, los paramilitares, ya sea las mismas autoridades vinculadas al crimen organizado, en fin. No sé si pudiéramos seguir en el mapa para poder más bien ubicar esta geografía de la violencia en territorios indígenas que en verdad son los que nos han marcado en esta primera etapa de trabajo como IPRI. En verdad, en Chiapas vemos el paramilitarismo que desde la guerra de los pueblos indígenas que irrumpieron en el 94, precisamente para decir ya basta, desde ese tiempo se ha descompuesto la situación en nuestro país, ¿no? Y no digamos en Chiapas. El ejército llegó para establecerse, para dividir a las comunidades, para entrenar a hermanos indígenas que ahora pues ejercen un rol nefasto como paramilitares, y que esa descomposición de los actores armados devino en una situación más grave de actores civiles armados que están vinculados a los caciques, al crimen organizado, y que ahora son ellos los que son el poder de hecho ahí en estas regiones. Es muy grave lo que ha pasado, ha habido asesinatos de compañeros, hermanos que han defendido estos territorios, y que damos cuenta en este informe de cómo se ha dado esta descomposición. También se dan los desplazamientos forzados. Esto ha sido un fenómeno recurrente en los últimos meses. Lo ha denunciado muy bien y documentado los hermanos del Fray Bartolomé de las Casas, de cómo se dan estas situaciones, estas irrupciones. Y esto en verdad tiene que ser atendido en su justa dimensión. Vemos que el gobierno federal le ha faltado mucho mayor compromiso en términos de poder ayudar a resolver y de poder garantizar que estos desplazamientos no continúen. No digamos en Oaxaca, que pues es otro territorio, otro estado, pues marcado por un sinnúmero de resistencias en contra de megaproyectos, tanto de hidroeléctricas como empresas mineras, máxime que pues ahí está el gran proyecto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre este trabajo que se quiere realizar a lo largo de toda la cordillera de Oaxaca y Veracruz para hacer esta vía transísmica, y donde sabemos que ha habido un sinnúmero de problemas al interior de las comunidades. Ha habido asesinatos en varias regiones por las disputas territoriales, por los conflictos intracomunitarios que ha dejado crecer la autoridad, y eso en verdad es sumamente preocupante
porque sabemos que en Oaxaca pues, es fuerte el núcleo comunitario. Sin embargo, es también fuerte el cacicazgo, es también fuerte los megaproyectos, las hidroeléctricas, las mineras, y eso creo que es algo que ha faltado reconocimiento a las luchas históricas, a las resistencias de los pueblos indígenas, y que también ha documentado muy bien los compañeros de Educa de Oaxaca, que han estado mostrando la radiografía de las resistencias en este estado tan adolorido. Y no digamos en Guerrero, pues aquí donde estamos en la montaña, ha habido resistencias de los pueblos indígenas para poder enfrentar el embate de megaproyectos como las empresas mineras, como las hidroeléctricas. Y lo más grave que pasa en varios estados, igual que en Guerrero, es que hay un patrón de persecución a los líderes indígenas, a los defensores comunitarios. Ha habido asesinatos, ha habido desapariciones. En agosto pasado registramos la desaparición de Vicente Soástegui, un hermano del líder histórico Marco Antonio Soástegui, que han defendido su río, su territorio en el Acapulco rural, en esa parte hermosa del estado de Guerrero, y que lamentablemente desaparecieron a su hermano. Y ahora pues los movimientos indígenas están enfrentando este avasallamiento de las desapariciones, de los desplazamientos, de los conflictos internos que están alentados por caciques, por el crimen organizado. Entonces, hay una situación grave. Igualmente en Michoacán se han detectado conflictos internos precisamente ante esta lucha por la autonomía, por la defensa de su territorio. Pues vemos cómo el crimen organizado ha incrementado su poder de destrucción, y vemos que las autoridades estatales, federales, no han podido garantizar el orden, la justicia, la defensa de los derechos, y por eso vemos amenazado este derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas. Y vemos cómo se han incrementado los casos de criminalización e impunidad, y por eso valoramos este esfuerzo que han hecho compañeras y compañeros sobre este informe del asedio y el desprecio, como se le ha llamado, este asedio de los grupos armados a los territorios indígenas, de las empresas, de los caciques, de los paramilitares, y que pues los pueblos lo único que hacen es resistir y defenderse. Y este desprecio de las autoridades a las luchas históricas, ¿no? Este trato racista, discriminatorio que persiste entre los grupos de poder y que están invisibilizadas estas luchas. Pues agradezco el tiempo, el espacio que me brindan para poder mostrar de este diagnóstico de manera muy sucinta, muy densa, pero muy profunda sobre lo que se ha documentado en este informe de los 16 casos de pueblos indígenas en México. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Abel, por estas palabras para presentar este trabajo que hemos estado haciendo. Me voy a tomar un minuto nada más unos segundos para leer. Las organizaciones que integran al Grupo Núcleo son el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en Chiapas, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan de Guerrero, el Colectivo Emancipaciones en Michoacán, Colectivo Masehual-Cihuamejmos en Yolochicuanij, Mujeres que se apoyan en Conami Etnia Puebla, la Consultoría Técnica Comunitaria en Chihuahua, Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos en Yucatán, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario en Jalisco y Servicios para una Educación Alternativa AC Educa en Oaxaca. Les mandamos un abrazo y vamos a presentar ahora un pequeño video que elaboró nuestro compañero Eduardo Pérez. Él es el encargado de comunicación para el equipo de IPRI en México y nos va a presentar un pequeño collage sobre los
casos, las comunidades, los procesos de lucha que acompañan estas 8 organizaciones que mencionamos y que son parte de la información que acompaña este informe. Vamos a pasar al video. Muchas gracias, Iván. Informe de IPRI México sobre 16 casos de pueblos indígenas en México, el asedio y el desprecio. Aquí no hay seguridad, no hay paz, no hay tranquilidad, solo hay miedo, llantos y temores e intimidaciones. La marca histórica que lastima a México es la desigualdad social y la persistencia de una grave crisis de violencia y de seguridad con niveles alarmantes de asesinatos, desplazamientos y desapariciones en un marco de macrocriminalidad. En el año 2021, el IPRI en México ha documentado 16 casos donde se identifican 7 tipos diferentes de violaciones graves a los derechos humanos. Si bien conocemos que desafortunadamente existen más agresiones de las que logramos documentar a profundidad, para este informe se presentan 13 relatos de esos 16 a fin de contar la historia de estos procesos de lucha. En los que hemos identificado como casos de asedio, ubicamos la existencia de 3 tipos de agresores que se caracterizan por violentar directamente a las comunidades: crimen organizado, grupos herederos del paramilitarismo y organizaciones armadas con historia política. En los casos de discriminación se ha identificado una dinámica estructural que perpetúa las condiciones de desigualdad e impide el goce de derechos para individuos y comunidades. Vemos una serie de conductas que por acción y también por omisión violentan los derechos humanos. El objetivo de estas agresiones es por acceso a recursos económicos, a desmovilizar o desincentivar la organización comunitaria. Pero sobre todo, el 60% identificaron que la razón era por discriminación. Muchas gracias, Iván, por compartir este video y muchas gracias de nuevo a nuestro compañero Eduardo Gutiérrez Pérez desde Las Abejas, de allá trabaja con las abejas y que desde Acteal ha estado trabajando arduamente para acompañar. Invitamos a quienes nos siguen a buscar este video en las propias redes sociales de IPRI para que puedan ayudarnos a difundir esta información y bueno, estaremos pendientes de sus preguntas y de sus comentarios en Facebook, también a quienes están conectadas en la liga de Zoom, estaremos pendientes de sus comentarios y sus preguntas y bueno, pues a continuación vamos a darle la palabra a nuestra compañera Anabela Carlón. Ella es la coordinadora del equipo en México de la investigación y pues nos va a presentar también desde el pueblo de Bacum, allá en la tribu Yaqui, nos va a presentar los resultados de este informe. Bienvenida, Anabela, muy buenos días. Muy buenos días, gracias. Buenos días, gracias. Pues como ya se ha mencionado en varias ocasiones, pues son 16 casos de agresión o violación a derechos humanos. Y pues no son los únicos casos que se han documentado por las organizaciones del Grupo Núcleo, son muchos casos más. Pero los casos con los que se ha estado trabajando son los 16 y 13 son los que se están presentando. Siguiente. Aquí tenemos pues empezando por Chihuahua, pues tenemos a los rarámuris que enfrentan la situación de despojo, personalidad jurídica, violación al derecho humano, al reconocimiento de la personalidad jurídica. También hay desplazamiento forzado, hay criminalización. En caso específico, en el caso de la criminalización, puedo mencionar que se han estado criminalizando a mujeres y autoridades rarámuris. Esto con el hecho de pues no cumplir con ciertas medidas que ya se han acordado con el gobierno del estado y con otros proyectos turísticos
o madereros, pero en vez de cumplir con las obligaciones estatales, se ha decidido o se ha optado por criminalizar, por despojar a los rarámuris. En el caso de Sonora, en Bacum, pues hay 10 personas desaparecidas y tiene que ver mucho también con el despojo, con la criminalización del pueblo yaqui. Zitácuaro, Michoacán, también está la lucha contra el crimen organizado de los pueblos Mazahua, en Guerrero, pues también desaparición forzada, asesinato de compañeros. En Chiapas, el desplazamiento forzado de los tzotziles. En Yucatán, Jomún Chablecal, violación del consentimiento previo, libre, informado. Y están los compañeros de Guatemala también, desplazamiento forzado, que se han situado, bueno, los de Laguna Larga, que se han situado justamente en la frontera entre México y Guatemala como una estrategia para seguir de alguna manera teniendo un lugar donde vivir, ya que fueron desplazados de Petén a Laguna Larga. Siguiente. En los 16 casos de agresión, como ya se lo he mencionado, son 5 de desplazamiento forzado. Ya se los acabo de mencionar, en Chihuahua, en Chablecal, en Laguna Larga, Chiapas. Bueno, desaparición forzada pues está en Sonora, en Chihuahua, Guerrero. Ha habido homicidios. Estos definitivamente están en muchas partes, pero pues solamente nos estamos refiriendo a los que han sucedido en Guerrero, en Chiapas, en Oaxaca. Y la violación al consentimiento libre, previo e informado, pues tiene que ver con la instalación de las granjas porcícolas en común. Y la criminalización tiene que ver con Repechique, con nuestra compañera Teresa Ríos y con las autoridades, bueno, son las autoridades de los rarámuris. Despojo del territorio, los de Laguna Larga, y violación al derecho humano, el reconocimiento de la personalidad jurídica, pues en Tehuerichi, Chihuahua. Siguiente. Los casos de asedio hacen uso de la violencia directa, ocasionando desplazamiento forzado, desaparición forzada y homicidios. En los casos de desprecio se usa la violencia estructural como la discriminación. Y es ahí cuando vemos la violación al derecho humano, al reconocimiento de la personalidad jurídica, la criminalización, violación al derecho al consentimiento libre, previo e informado y al despojo del territorio. Siguiente. ¿Quiénes son los agresores? Han identificado 3 tipos de agresores al estar estudiando de estos 16 casos. El crimen organizado, que busca el control del territorio para el trasiego de mercancías ilegales y la siembra de enervantes. El grupo de herederos del paramilitarismo, que buscan crear terror y mantener prácticas de contrainsurgencia e intentos de guerra irregular para la imposición de alianzas políticas de control territorial, y las organizaciones armadas con historia política que utilizan las prácticas violentas y de coerción, y pues su objetivo es hacerse del control político de los territorios para conseguir recursos económicos. Esta es una forma de mantener de alguna forma la disciplina social, para que la sociedad, por temor, ya sea al crimen organizado, a los herederos, o a estas organizaciones, a la violencia que generan estos grupos, queden sin hacer nada, y con ello pues vamos agrandando o vaya creciendo más la impunidad. Siguiente. Sí, en el de asedio pues son atacados para despojarlos de territorios, bienes naturales,
y por hacer públicas las denuncias de los vínculos de grupos armados con actores del Estado. También esto ha provocado el desplazamiento forzado, la desaparición y el homicidio de personas clave en las comunidades, como se ha mencionado en muchos medios de comunicación. Tal vez no lo estamos diciendo como se dice en los medios, pero en los medios sale mucha más y nosotros estamos refiriéndonos solamente a unos cuantos casos, pero eso es lo que está provocando. El Estado permite que la impunidad sea total, simula tensión o los presenta como conflictos intercomunitarios. Y eso es muy común escucharlo. Lo puedo decir desde la experiencia de la tribu, es que eso es un conflicto interno. Es muy común escuchar eso. En el caso de Chiapas, son conflictos internos y en otras partes. O son problemas con el crimen organizado, omitiendo la obligación que tiene el Estado de ejercer acción y ofrecer esa seguridad que debe proporcionarnos a los mexicanos. Siguiente. Están los casos de desprecio, que estamos llamando, claro, esto es discriminación, pero aquí existe una dinámica estructural que perpetúa las condiciones de desigualdad e impide el goce de los derechos para individuos y comunidades. Llega en un momento que cree uno que está gozando de sus derechos humanos y en un momento llega algún tipo de violación y dices, ¿qué hago en este caso? A veces por miedo, por el control, por el disciplinamiento social que te están poniendo todos estos grupos armados y políticos, uno se queda sin actuar. Y cuando actúa, pues no le va muy bien, como le ha sucedido a muchos compañeros que hoy ya no están. Por acción y también por omisión se violentan sus derechos humanos. El objetivo de estas agresiones es por acceso a recursos económicos. Hay muchos de los pueblos indígenas que, pues, como sujetos de derecho, quieren ejercer sus propios recursos para ejercer su propio, para dirigir su propio desarrollo hacia el futuro que como pueblo indígena desea. Bueno, pero es allí donde no está permitido porque pues esto, el recurso se tiene que utilizar más que nada para específicos, metas específicas de los grupos políticos. Y por supuesto los pueblos defienden sus derechos con organización y con litigios en los que siempre están en desventaja. Y eso se puede mencionar porque aun cuando los pueblos indígenas hayan ganado cualquier litigio, no son ejecutados. Simplemente ahí están como una buena intención que el Estado mexicano ha hecho. Pero en sí no los vemos materializados en acciones verdaderas a favor de los pueblos. ¿Siguiente? Entonces aquí tenemos una serie de recomendaciones, esperemos que se tomen en cuenta, que es uno, el establecimiento de un marco jurídico que garantice el reconocimiento pleno a los derechos colectivos de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, a la libre determinación, a la autonomía y el derecho pleno al territorio. En particular, soluciones legislativas a la crisis humanitaria del desplazamiento forzado en México, reconocimiento de las particularidades que tienen las personas y pueblos indígenas. Siguiente. Otra de las recomendaciones también es la creación de una estrategia federal contra la actuación criminal de instituciones del Estado mexicano como gobiernos municipales, gobiernos estatales, fiscalías locales y regionales. Se debe de intervenir para romper este pacto de impunidad y la colusión de instituciones estatales con el crimen organizado y grupos herederos del paramilitarismo. Siguiente. La protección efectiva de las comunidades bajo asedio a través de una política pública integral por medio de acciones de coordinación interinstitucionales que generen condiciones para el ejercicio pleno de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
Las comunidades deben contar con análisis de riesgos apropiados, con planes de protección acordados con ellas y que sean implementados en su totalidad. El Estado mexicano debe de adoptar medidas suficientes para garantizar a las comunidades indígenas que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos, condiciones para el acceso a la justicia. Para ello será necesarias medidas como que las fiscalías den seguimiento puntual a las denuncias para evitar la impunidad que perpetúa la situación de violencia. La debida integración de carpetas de investigación que agoten todas las líneas de investigación, respetando señaladas y sentenciadas las personas responsables. El Poder Judicial deberá aplicar los controles de convencionalidad necesarios en todos los ámbitos de su competencia. Siguiente. Y finalmente, el diseño e implementación de una estrategia federal de atención a los conflictos de fondo que enfrentan las comunidades y que en muchos casos son el inicio de una dinámica sistemática de violaciones a sus derechos humanos como comunidades indígenas. Es urgente que se atiendan los conflictos agrarios respetando el marco jurídico nacional e internacional de protección a los derechos de los pueblos indígenas. Todo esto es necesario y esperamos que este informe no lo dejen en un saco roto y pues en algo tiene que contribuir para el ejercicio de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Gracias. Muchísimas gracias, Anabela, por presentar este trabajo al que le has dedicado también mucho tiempo y mucho esfuerzo para la elaboración, y muchas gracias también a las organizaciones del Grupo Núcleo que en su trabajo comprometido con estos pueblos y comunidades nos han compartido mucha de esta información, y que pues ahora el objetivo es poder presentar estas recomendaciones que ya introducía Anabela, y que estas mismas recomendaciones puedan ser escuchadas por las autoridades federales. Estaremos en estos días buscando reuniones, presentar el informe a otras instancias, y en ese marco quisiéramos compartir con ustedes, antes de abrir algunas preguntas y respuestas, un breve video que nos comparten desde Filipinas nuestra compañera Victoria Tauli, de quien ya hemos hablado el día de hoy, que es de las mujeres fundadoras de esta organización, y que el día de hoy nos comparte este video para acompañarnos y hacer presencia en esta presentación, y por otro lado también para sumarse a estas exigencias que han venido desde hace ya mucho tiempo por el respeto de los derechos de los pueblos indígenas. Entonces le pedimos a nuestros compañeros de comunicación, no sé si son Natalia o Iván, que nos ayuden a compartir este video que nos manda nuestra compañera Victoria Tauli. Adelante. Good afternoon, everybody. I would like to thank the Indigenous Peoples' Rights International for preparing the report on siege. Buenas tardes. Quiero agradecer al grupo de IPRI en México por el reporte que nos han hecho y también por los testimonios que han recolectado. Estoy muy preocupado por los casos que se han documentado y que leemos en el reporte, incluyen racismo. Vi esto cuando visité a México como el rapporteur especial de los derechos humanos en México, y expresé esta preocupación en el reporte que hice sobre México. Espero que el gobierno de México tome en cuenta estas recomendaciones que salieron del reportaje que hice, además del reportaje que vemos acá, el asedio y desprecio. Este reporte también. Creo que estos casos son apenas un poco porcentaje de lo que pasa. Es importante mirar a las
los problemas de fondo que conducen a la violencia contra los grupos indígenas en México. México tiene una buena reputación internacional por el apoyo que ha dado en la negociación de los derechos humanos de grupos indígenas y su agenda política en las Naciones Unidas. Entonces, espero que México haga lo que implica esa reputación internacional y tome en cuenta los casos que se están hablando de acá. Sería muy desafortunado y causa de dolor para los grupos de indígenas si ven que continúan estas violaciones, y espero que este reporte que se está dando llegue a la atención de las autoridades y las personas tomando las decisiones y que las organizaciones indígenas y de apoyo a grupos indígenas en México puedan ayudar y ser parte de ese proceso para confrontar las violaciones extremas en contra de sus derechos humanos. México reconoció la Declaración de Pueblos Indígenas y ha ratificado Convención 019. Y hay provisiones en la Constitución de México que hablan del respeto hacia las comunidades indígenas. Una de las recomendaciones de este reporte es que haga un marco judicial más integral, más robusto para la protección de los grupos indígenas y que esperamos que esto se haga ley y se implemente. Entonces, estoy expresando mis preocupaciones sobre los casos en México, la situación en México, y espero que que nos ayuden en este proceso, que están involucrados en esta lucha, continúe y se tome en cuenta, y que en el gobierno se avance, se note tome en cuenta este reporte para que se pueda discutir. Sería muy triste si la situación continúa como ha estado, y sinceramente espero que el gobierno de México haga algo al respecto y justificar la buena reputación que tiene en el ámbito internacional. Quiero expresar nuestro apoyo a los grupos indígenas y también al equipo que está trabajando en México. Quiero expresarles mi apoyo. Sinceramente, mi deseo es que esta situación de asedio y desprecio llegue a un fin y que las personas indígenas puedan disfrutar de sus derechos colectivos como personas indígenas y también sus derechos individuales como personas. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Victoria Tauli, por estas palabras que nos ha mandado. Quizás entonces estamos en la posibilidad de abrir una ronda de preguntas en caso de que haya algunas preguntas de los asistentes que están en el Zoom. Estamos viendo también que en el caso de Facebook, por ahí hay alguna pregunta sobre si es necesario que las reformas deban quedar a nivel constitucional. Es una de las preguntas que se hacen desde el público que nos está viendo en Facebook. Y bueno, pues preguntar si hay alguna pregunta, si alguien de las personas asistentes quisieran preguntar algo. Principalmente le daríamos prioridad a periodistas que puedan estar conectados. Ya hay por ahí una solicitud para poder hacer algunas entrevistas. No sé si alguien quiera comentar algo de las personas que están. En lo que alguien se anima, leemos aquí un comentario, una felicitación desde el equipo de Brasil, de Isabela Cristina, que también nos está mandando saludos desde
desde Brasil. Sí, pues no sé si haya alguien más que nos quiera compartir alguna pregunta. Pues si no tenemos preguntas, entonces... Nos preguntan sobre el caso de Jalisco. Todavía no tenemos integrados los casos de Jalisco en el informe. Entonces, es uno de los casos que faltan por incorporar. En el siguiente, quizá. Pero no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, quizás, Abel, te pediríamos que pudieras dar algún comentario final. Bueno, pues más bien resaltar la importancia que tiene este informe que está siendo obviamente trabajado permanentemente, actualizado con las organizaciones hermanas que hay en las diferentes pues, regiones de nuestro país. Y decirles, bueno, por lo que preguntan en el chat, de que cómo se incorpora sobre todo la participación y la perspectiva que debe de incluirse sobre las mujeres indígenas en este informe. Precisamente parte de lo que caracteriza al IPRI internacional es que dentro del equipo, en primer lugar, formen parte de este trabajo compañeros y compañeras de los pueblos indígenas. De ahí la importancia que la mirada que tienen ellas y ellos desde sus propios territorios, desde sus propios conflictos y desde su propia lucha que realizan en estos lugares, sean ellos los que de alguna manera escriban estas historias. Bueno, nuestro equipo nos honra mucho que esté la compañera Anabela, que forma parte de este trabajo tan importante y que es una compañera que tiene un papel relevante dentro del trabajo de la lucha por los derechos a la libre determinación del pueblo yaqui. Ha estado documentando precisamente los casos de los compañeros que han sido desaparecidos allá en la región, el pueblo yaqui. Ha estado documentando la situación de conflictividad interna que se vive y su contribución, su mirada, su participación como compañera, como defensora ha sido clave. Obviamente de ahí la importancia que tiene las resistencias comunitarias con la participación de las mujeres indígenas. En el informe vienen testimonios de estas compañeras de cómo han luchado, cómo han resistido. Y obviamente la participación del compañero Eduardo, que es de la comunidad de las abejas, creo que es un plus muy grande que se le imprime a este informe, sobre todo con la documentación en imagen, en testimonio, en audio, de lo que está pasando en estas regiones, sobre todo Chiapas, una región convulsa en varias partes del estado, un problema recurrente de violencia. Pues últimamente esto es algo reciente, lo que pasa en San Cristóbal de las Casas, ¿no? Donde ya los jóvenes indígenas se han involucrado en conflictos graves de crimen organizado y donde vemos alejadas a las autoridades, a pesar de que hay presencia de Guardia Nacional, a pesar de que hay presencia de los cuerpos de seguridad en un municipio clave para pues la estabilidad del Estado. Sin embargo, vemos ahora que la situación se ha agravado en un lugar donde, pues, emblemático de la resistencia.
de los desplazamientos, de las luchas de los pueblos indígenas. Un referente nacional ahora se está transformando en una plaza de que se están disputando grupos del crimen organizado y donde necesitamos tener más información. Esperemos que poco a poco podamos entender más cómo se están dando estas dinámicas que se viven en el caso concreto de San Cristóbal, ¿no? Entonces, bueno, es muy complicado este momento y poder decir que este informe pues es una contribución al análisis dentro de lo que pasa al interior de las comunidades, ¿no? No hemos profundizado en todo, es difícil, bueno, por lo que nos preguntan de Jalisco, bueno, ahí están los compañeros del INDEC que han trabajado muy cercanamente a comunidades indígenas que precisamente están apoyando esta resistencia, sobre todo lo que pasó ya con este acuerdo que hubo con el presidente de la República en la presa del Zapotillal, pues es algo muy importante. Que haya acuerdos, que haya también rutas de cómo establecer un planteamiento que tome en cuenta la opinión de las comunidades que pues han sido afectadas en su territorio. Creo que es muy importante. Entonces, pues más bien agradecerles. Obviamente este es un impulso nuevo y que pues a través del acompañamiento de la exrelatora de pueblos indígenas de la ONU, de Victoria Tavli, y obviamente de pues la compañera Joan Carlin, que pues es una gran líder allá en Filipinas, sobre todo por esta lucha férrea que han dado ellas como mujeres en esta defensa de los derechos territoriales y en contra de la criminalización y la impunidad. Creo que nos dan la pauta y bueno, pues este sería como el tema central, ¿no? ¿Cómo se da este patrón de criminalización en nuestro país, que ha sido cruento porque ha habido varios asesinatos de compañeros y compañeras defensoras del territorio y que no han sido investigados? Eso es lo peor, que prevalece la impunidad. No hay castigo a los responsables, desde el caso de Tomás allá en Sonora, como el caso de Vicente en Guerrero, y como pues el caso del compañero de Chiapas, perdón, se me fue el nombre. Simón Pedro, perdón, que siguen en la impunidad, y no digamos los compañeros que han defendido pues su territorio, su agua allá en Oaxaca, que pues han sido asesinados 4 compañeros y que no hay avances, ¿no? Y así vemos cómo la violencia pues está muy acendrada en los territorios indígenas y donde se sigue creciendo este fenómeno por la presencia de actores armados, civiles armados, y donde vemos un repliegue de las autoridades locales y más bien una confabulación con estos grupos que dejan inermes a las comunidades indígenas. Creo que es algo que el IPRI está contribuyendo a que en verdad se pueda visibilizar más esta problemática, documentar mejor, acompañar con mayor eficacia esta situación. En este proceso de acompañamiento que se hizo, precisamente se estuvo una comunicación con la relatora sobre desplazamientos forzados de la ONU y pues personal de comunidades afectadas de estos desplazamientos, para mostrar el grave problema que se vive en Chiapas y que esperemos que se le dé seguimiento, ¿no? Es algo muy importante el tema de los desplazamientos, porque es algo que trastoca el núcleo comunitario, porque rompe con el tejido histórico de los pueblos y los coloca en una situación de mayor indefensión.
pues simplemente agradecer, creo que ha sido un momento muy oportuno, muy importante. Gracias, Anabela, por darnos el panorama de este informe, y a Eduardo por presentarnos con imágenes esta crudeza de una realidad que nos tiene entre la espada y la pared sobre la situación de los pueblos indígenas. Y pues Citlali, muy amable por coordinar todos estos trabajos que han sido muy valiosos, muy importantes, y sobre todo el de poder acompañar ciertos procesos hasta por allá los límites con la frontera de México, con compañeros indígenas de Guatemala, allá en Yucatán, igualmente pues en otros estados. Muchas gracias, y creo que pues es una primera muestra de lo que significa el esfuerzo del trabajo de compañeras indígenas, de comunidades, de grupos y sobre todo de organizaciones que estamos acompañando estas luchas. Muchas gracias, Abel. Pues nada más reiterar, por ahí hay algunos comentarios en Facebook que señalan la importancia de que se atiendan las recomendaciones que hizo la misma compañera Victoria Tauli como relatora, y la importancia de señalar cómo crece la violencia en muchas de las regiones del país, al mismo tiempo que compartir esta preocupación por presentar también lo que está pasando con las mujeres en las comunidades indígenas. Y también finalmente yo quisiera señalar que en el caso de Jalisco, si bien en este informe no estamos mencionando todavía ningún caso, sí tenemos información, no en los relatos, de una de las comunidades en la sierra que por razones de seguridad no compartimos información, pero que hemos estado dando mucho seguimiento frente a una situación de asesinatos y de acoso contra autoridades indígenas. Y por otro lado, estaremos pendientes de lo que recientemente ha estado ocurriendo en el pueblo indígena de San Juan Bautista de la Laguna, en donde también hay una situación preocupante por la imposición y el no respeto del derecho al libre consentimiento y la autonomía de esta comunidad, ¿no? Entonces, dejando que estaremos atentos a lo que está pasando también por allá, por Jalisco, y pendientes también, invitarles a todas las personas a que puedan revisar y descargar el informe. Pueden encontrarlo en la página de internet, pueden encontrar la liga, está compartida para quienes están conectadas en Zoom, en la lista de comentarios. Nuestra compañera Natalia y Adazaira del equipo de comunicación ya nos han compartido por ahí el link para que ustedes puedan descargarlo y leerlo completo. También a las personas que nos siguen en redes sociales, por supuesto que estaremos compartiendo la liga en nuestras publicaciones para que puedan consultar el informe. Y bueno, pues finalmente, no sé si Anabela quieras decir algo más. Yo creo que Tomás, agradecer que hayan asistido y pues que promuevan nuestro informe, y pues estamos para recibir sus retroalimentaciones también. Gracias. Muchas gracias, Anabela. Y pues desde acá, desde el equipo de México y del grupo núcleo de esta iniciativa global por los derechos de los pueblos indígenas, mandamos un saludo a los compañeros y compañeras de comunidades indígenas que el día de hoy se han conectado para escuchar el informe. Seguiremos atentos, y en la medida de nuestro mandato y posibilidades poder colaborar. Un agradecimiento especial al equipo del Secretariado Global, que ahorita están desde Filipinas conectados para facilitar este espacio, a pesar de que allá ya es casi la medianoche. Y bueno, pues también a nuestras compañeras en América Latina por estar pendientes de este espacio. Muchas gracias a todas, muchas gracias a todos, y pues nos vemos en la próxima espacio. Estaremos atentas y gracias por conectarse. Muy buenos días a todos y a todas.